Número 1. La compra de acciones. Las acciones, cuando se compra una acción, se obtiene la propiedad parcial de una empresa, y con eso vienen todos los beneficios y riesgos de ser propietario de la misma. Se participa de la creación de valor cuando la empresa le va bien, generalmente en forma de un aumento en el valor de las acciones o vía dividendos. También experimenta los inconvenientes de que la compañía tenga problemas, generalmente en forma de precios de acciones más bajos o dividendos reducidos. Como accionista, se tiene un derecho sobre las ganancias de la empresa tras eliminar los impuestos. Esta es una característica fundamental de las acciones respecto a los bonos y el efectivo. El valor futuro potencial de una acción no está limitado. Las acciones como tales tienen mayor riesgo, pero también mayor potencial de generar beneficios más elevados. Históricamente, esto es así. Las acciones son más volátiles, pero también generan el mayor crecimiento. Número 2. Los bonos del tesoro. Los bonos son esencialmente pagarés, normalmente del tesoro público, pero también de empresas. Un tenedor de bonos esencialmente posee un préstamo que debe pagarse en el futuro. Los tenedores de bonos obtienen ingresos de los pagos de intereses y la devolución del valor del bono, el principal, a su vencimiento. A diferencia de las acciones, el rendimiento de un bono está limitado. Los pagos al tenedor del bono están predeterminados en el momento en que se emite el bono. Esto significa que incluso si a una empresa o gobierno le va extremadamente bien, el tenedor del bono solo obtendrá lo acordado en los términos del bono. Esta es la razón por la cual los bonos a menudo se denominan inversiones de ingreso fijo, porque la cantidad de ingresos generados por un bono se fija al momento de la compra. Sin embargo, si a una empresa le va mal, los tenedores de bonos tienen prioridad a la hora de recibir el pago. Esto reduce el riesgo notablemente respecto a las acciones. Número 3. El oro. El oro físico, mismo que describe el experto como indispensable y la reina de todas las inversiones. Como dijo alguna vez el banquero JP Morgan, el oro es dinero y todo lo demás es crédito. Lo que significa que si tienes oro en tu posesión, tienes dinero y poder de compra. Cuentas con propiedad privada. Todo lo demás es crédito, porque cuando tienes algún título, acción, bonos, pagaré, fondo de inversiones, divisas, dinero en efectivo, dinero en el banco, entre otros, cualquier otro activo representa para ti un activo, pero un pasivo para alguien más. Lo anterior significa que alguien te lo debe. Para todo cargo hay un abono. Por lo que, si algo para ti representa un activo, alguien más te lo debe, a excepción del oro, el cual nadie te debe, porque cuando tienes oro cuentas con propiedad privada. El dinero, como el peso y el dólar, son considerados un pasivo para el Banco Central, pues es algo que te deben, porque nadie quiere el dinero por ser dinero, sino por lo que podemos comprar con el mismo. Número 4. Bitcoin. El Bitcoin trata de un activo virtual que puede ser creado de la nada, donde hay que tener una buena cantidad de dinero invertido, aunque suene paradójico, donde es relativamente escasa en función de su crecimiento-demanda. Hay que verlo como oro digital. Cuando tú tienes una moneda de oro en tu mano, tú eres dueño de esa moneda y nadie más. No existe alguien que te lo deba, es decir, que no es crédito, pues se trata de tu propiedad privada. Cuando tienes Bitcoin, señoras y señores, sucede lo mismo, nada más que con la ventaja de ser digital. El beneficio que tiene la criptomoneda es que es digital y basta con tener internet desde cualquier parte del mundo para poderla hacer llegar a otro usuario. De hecho, el experto recordó que el Bitcoin está inspirado en el oro, por eso existe minería de ese criptoactivo. Su existencia es relativamente limitada, van a existir solo 21 millones de Bitcoins. Aproximadamente en el año 2140 es cuando se va a minar el último Bitcoin. Hasta el momento estamos por ahí de los 19 millones de esta criptomoneda en circulación. Número 5. Inversión inmobiliaria. Los inmuebles siempre serán una apuesta segura de inversión. Las posibilidades de inversión en el mercado inmobiliario han aumentado, sobre todo en este 2022, con lo que se consideran como uno de los mejores activos para invertir. Hay un gran nivel de demanda, es asequible, tiene un buen margen de crecimiento y representa un activo que se aprecia y revaloriza a largo plazo. Con la coyuntura actual, debido a la inflación y el aumento de los tipos de interés, se espera que los precios de los inmuebles suban. En ese sentido, una alternativa a considerar son los fondos de inversión inmobiliaria. Los rendimientos se obtienen a través de alquileres, la revalorización del inmueble o al cotizar en compañías relacionadas con el sector inmobiliario. Existen dos tipos de inversión inmobiliaria, directa o indirecta. La inversión directa es aquella donde se adquiere un inmueble con el objetivo de obtener rentabilidad a través de la compra o alquiler del mismo. Estos fondos no dependen de las cotizaciones del mercado, sino de los precios de los inmuebles. Los fondos inmobiliarios indirectos, por otra parte, se invierten en empresas que se dedican a la adquisición, promoción y reparación de inmuebles para alquilarlos posteriormente. Cuando se trata de elegir una alternativa de inversión, es necesario tener en cuenta todos estos aspectos y algunos más.
Si no estás seguro qué tipo de inversión se identifica más contigo, siempre es importante contar con la asesoría de un profesional que te brinde apoyo y te ayude con el mejor activo para invertir. Número 6. Inversión en materias primas. Como su nombre lo indica, se trata de realizar inversiones en materias primas, cuya lista es muy extensa y se considera para inversores avanzados. El trading de materiales primas es una de las formas más antiguas de inversión. Comenzó como un trueque, es decir, con el intercambio de productos o materiales. Los primeros contratos de futuro se producen con la aparición de los tokens de arcilla de Mesopotamia, donde fueron utilizados por los sumerios para determinar cuántas cabras se entregarían en una fecha determinada. Sin embargo, el mercado mundial de materias primas y el trading de commodities en sí realmente comenzaron cuando se creó la Junta de Comercio de Chicago en 1848. Ahora es uno de los mercados más populares para traders, instituciones y especuladores. Entre las principales podemos mencionar energía o petróleo, materiales industriales, metales preciosos, productos agrícolas, productos perecederos. Número 7. Cuentas de ahorro de alta rentabilidad. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento te paga intereses por tu saldo en cuenta. Y al igual que una cuenta de ahorro en la que ganas céntimos en tu banco tradicional, las cuentas de ahorro de alto rendimiento son vehículos perfectos para el dinero líquido sobrante que tienes en cuenta. Los bancos online, al tener menos gastos estructurales, pueden permitirse ofrecer unos tipos de interés mucho más altos. Además, el dinero está accesible siempre, es decir, no está bloqueado. Podrás hacer transferencias sin ningún tipo de problema y se te remunerará por el SAFO medio. Una cuenta de ahorro es un buen vehículo para quienes necesitan acceder a una liquidez en un corto periodo de tiempo. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento funciona bien para los inversores con aversión al riesgo, y especialmente para aquellos que necesitan dinero a corto plazo y quieran evitar el riesgo de no recuperar su dinero. Aunque las cuentas de ahorro de alto rendimiento se consideran inversiones seguras, se corre el riesgo de perder poder adquisitivo con el tiempo debido a la inflación si los tipos son demasiado bajos. Número 8. Fondos tecnológicos. Un fondo tecnológico es una gran opción para los inversores que quieren tener exposición a algunas de las mayores y mejores empresas tecnológicas sin tener que elegir a los ganadores y perdedores o tener que analizar empresas específicas. Entre estas empresas se encuentran Apple, por ejemplo, y Facebook, cada una de las cuales comprende una gran parte del índice total. Microsoft es otra empresa destacada. Un fondo tecnológico puede ofrecerte una diversificación inmediata, de modo que tu cartera no esté expuesta si fracasa en una empresa. Un fondo tecnológico es una buena selección para los inversores en acciones que buscan crecimiento y están dispuestos a afrontar una volatilidad significativa. Los inversores deben poder comprometerse a mantenerlo durante al menos 3 o 5 años. Utilizar el promediado de costes en dólares, el DCA, para comprar en un fondo que cotiza en máximos históricos puede ayudar a reducir el riesgo en comparación con invertir todo el dinero de golpe. Al igual que cualquier acción que cotiza en bolsa, este conjunto de valores también puede bajar. Aunque cuentes con algunas de las empresas tecnológicas más fuertes, estas empresas suelen ser también algunas de las más valoradas. Esa alta valoración significa que son propensas a caer rápidamente en una recesión, aunque pueden volver a subir durante una recuperación económica. Número 9. Bonos de ahorro de serie I. Un bono de ahorro de serie I es un bono de bajo riesgo que se ajusta a la inflación, ayudando a proteger tu inversión. Cuando la inflación aumenta, el tipo de interés del bono se ajusta al alza, pero cuando la inflación baja, el pago del bono también baja. El bono I es una buena opción para protegerse de la inflación, porque se obtiene una tasa fija y una tasa de inflación añadida cada 6 meses. ¿Por qué invertir? El bono de serie I ajusta su pago semestralmente en función de la tasa de inflación. Con los altos niveles de inflación observados en 2021, el bono paga un rendimiento considerable, el cual se ajustará más si la inflación también aumenta. Así que el bono ayuda a proteger tu inversión contra los estragos del aumento de los precios. Riesgo. Los bonos de ahorro están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, por lo que se consideran tan seguros como una inversión. Sin embargo, no olvides que el pago de los intereses de los bonos disminuirá cuando la inflación se estabilice. Si un bono de ahorro estadounidense se estaca antes de los 5 años, se cobra una penalización de los últimos 3 meses de intereses. Número 10. Fondos de bonos gubernamentales a corto plazo. Los fondos de bonos del gobierno son fondos mutuos o ETFs que invierten en títulos de deuda emitidos por el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias. Al igual que los CD a corto plazo, los fondos de bonos del gobierno a corto plazo no lo exponen a muchos riesgos si las tasas de interés aumentan, como se espera que suceda en 2022. Los fondos invierten en deuda del gobierno de Estados Unidos y valores respaldados por hipotecas emitidos por empresas patrocinadas por el gobierno.
como Fannie Mae y Freddie Mac. Estos fondos de bonos del gobierno son adecuados para el inversor de bajo riesgo. Estos fondos también pueden ser una buena opción para inversores principiantes y aquellos que buscan flujo de caja. Los fondos de bonos del gobierno pueden funcionar bien para los inversionistas reacios al riesgo, aunque algunos tipos de fondos, como los fondos de bonos a largo plazo, pueden fluctuar mucho más que los fondos a corto plazo debido a cambios en la tasa de interés.